Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Amigos, les recordamos que Óptica Brioso ofrece siempre las mejores promociones y si necesitas lentes multifocales, te propone multifocales Freeform orgánicos con antirreflejo y armazón desde 7.890 pesos. Y si querés, te interesa o te recomendaron los fotocromáticos, esos van desde 12.490. En Óptica Brioso, aquí en Montevideo, en la calle San José, 1260, Óptica Brioso, con doble Z, @gmail.com. Ciudad de Canelones, Valle y Ordóñez 161 y ahora en el nuevo local de 33.536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Óptica Brioso, es servicio diferencial. Bueno, nos queda bucear un poco en lo que les ha quedado a los niños, ¿no? Sí, ya volvieron a clase, Sí. pero volvieron en un régimen diferente. Sí, tapabocas, distancia, sigue siendo raro. Ahí está, carga horaria distinta, algunos inclusive no han vuelto del todo. Y bueno, y vuelven a contarse. Ayer yo leía en Twitter por lo menos 2 tweets de 2 uruguayos que confesaban conversaciones que habían tenido o que habían escuchado de sus hijos. Una de ellas decía: mamá, cuando la maestra no nos ve en el recreo, con mis amigas nos abrazamos. Ale de Barbieri es psicólogo, en realidad es Alejandro de Barbieri, y le queremos pedir que nos ayude esta tarde y en casa a pensar un poquito estas posibles, debilidades que le han dejado a nuestros niños, quizás daños, desde el punto de vista social y mental a raíz de la pandemia. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, Nano y María Inés, un gustazo compartir la tarde con ustedes. Gracias. Esa anécdota es muy linda, es muy cálida, porque el doctor Galeana, infectólogo, que ustedes también lo han tenido muchas veces, comentaba que tanto los niños, el contagio no es como se pensaba antes, ¿verdad? Por eso, cuando el gobierno dispuso esto de que se retomaran las clases, y ustedes me están preguntando por el daño no emocional o de la pandemia, una de las razones es que hay 2 importantes. Se decía y se dice que hay más daño en quedarse en casa que en enviarlos, por el daño de exceso de pantallas, es uno, y el otro, exceso de padres. Claro. Los padres también, el niño precisa crecer fuera de la mirada de los padres, ¿no? Deberíamos tener un rotulado como los alimentos, ¿no? Un rotulado como los alimentos, deberíamos tener. Sí. Alto contenido. Alto contenido de padres tienen los niños en las escuelas. Eso, o sea, también, a ver, como dicen los filósofos, la virtud y el defecto. O sea, también la cuarentena ha traído la chance de pasar juntos, de disfrutar tiempo juntos, ¿verdad? Estamos hablando de una población en particular. Hay otra que la que no tuvo alfabetización digital, obviamente, ha sufrido otros daños emocionales, ¿no? Pero para cierto público, el estar con casa en papá y mamá o teletrabajo y Zoom ha tenido sus ventajas de estar más tiempo juntos, de compartir, pero también mucho estrés, ¿no? Mucho estrés porque el Zoom o el Skype o la herramienta virtual que se utilice es fantástica, pero también exige mucha concentración, ¿no? Y hay niños, por ejemplo, de 0 a 5 años, que uno no puede tenerlo ahí, ¿no? Obligarlo que esté en la pantalla, prácticamente querían saludar a los compañeritos y ya está, y saludar a la maestra, y obviamente estar el docente con los padres para algún contenido, ¿no?, pedagógico que se está dando, ¿no? Pero ese ha sido, para citar 2 de los efectos. Me encantó lo que contaste de ese abrazo a escondidas, porque bueno, también los números dan para entusiasmarse, ¿no? Pero también para mantenerlos cuidados. Sí, ¿no? claro. O sea que tenemos que tener, es difícil, ¿no?, entusiasmarse con medida, ¿no? Pero parecería ser que Uruguay viene bien en ese sentido, con estos brotes que también han sido alertas y también nos hacen, para los papás que todavía no han decidido enviarlo, ¿verdad?, que están con miedo, bueno, con tranquilidad, el miedo nos mantiene alerta, nos ayuda, ¿verdad?, a no descansarnos del todo, que es donde uno puede caer en una
en una acción de vulnerabilidad como compartir un mate sin darnos cuenta. Además, de Barbieri, uno tiene la sensación de que tiene que asumir determinadas responsabilidades y para cada una de ellas en la vida se arma una especie de personaje. Uno es hijo de, padre o madre de, amigo de, y se desempeña como que en esos roles. Hay quienes dicen, se pone el sombrero, ¿verdad? Sí. Durante todo este tiempo estuvieron siendo hijos de... Claro, exacto. Totalmente. Ahora van a por ser eso, amigos amigos y pares. Exacto. Por eso que la salud emocional precisa de los pares, ¿no? También de los adolescentes, ¿no? Tenemos que olvidar que los adolescentes han sufrido mucho también en esta pandemia porque precisan los pares, precisan del ejercicio físico, el exceso de pantalla, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, los psicólogos nos han consultado mucho los padres, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, ¿verdad? Porque hay adolescentes que al estar uno ya también cansado, de repente los chicos estaban despiertos en la noche y de día dormían, no se conectaban tanto al Zoom, ¿verdad? Como tampoco era obligatorio, el Zoom no es obligatorio, no se pasa lista. Entonces también ha sido tenso, ¿no? Para los padres, para los docentes y para los niños y para los adolescentes. Por eso este receso de julio, si no queremos utilizar la palabra vacaciones, ¿no? Que puede generar, dio lugar a ciertas ahí en las redes, como que, no tuvieron clase, entonces vacaciones. No, ha habido un estrés, ¿no? Del cambio pedagógico de los docentes, de los alumnos entrando y saliendo, de los adolescentes. Entonces, creo que el receso también cumple con la medida sanitaria de julio de las gripes y las enfermedades respiratorias, ¿no? De Barbieri, mira, el tuit es de Fabián Severo, que es un poeta y escritor que ha reivindicado mucho además el lenguaje de frontera, el portuñol. Él mismo escribe en portuñol y textual dice: papá, en el recreo, cuando no nos ven las maestras, nos abrazamos con mis amigos. Y pone mi hija de 8 años. Y lo interesante de los comentarios, más allá de la ternura que muchos aplauden y saludan, es que otros empezaron a hacer anécdotas más o menos similares. Claro. Anécdotas, y Raúl Canales, que no sé quién es, agrega: la maestra de mi hija de mi hija de 3, o sea, 3 añitos, es un preescolar. 3 años, claro. Ahí está. Sí. Le dio el codo para saludarla y ella le abrazó el brazo y le dio besos en el codo. Qué amor. Mira, ahí trabajando con escuelas y con maestras y con directoras en estos meses, una cosa linda que tiene creo que la cultura uruguaya, ¿no? Todos, ahí se lo ven las imágenes a Robert Silva recorriendo, y entonces, claro, todos los directores muy apegados a la norma y hacen bien, no lo estoy criticando, que se entienda bien mi mensaje. Y yo les decía, bueno, maestras, este es el protocolo, esto es lo que tenemos que hacer, pero también hay un protocolo emocional, como dice una colega, Fabiana Iglesias, que es la flexibilidad, me explico. El docente también tiene esa flexibilidad para poder acompañar y para no caer sino en una situación rígida, ¿no? De esa línea no te muevas, de esa línea no te muevas, porque los niños, obviamente que uno hace que el distanciamiento físico, pero también es difícil poder mantenerlo y sostenerlo. Por eso el doctor Galeana avalaba, desde el punto de vista científico, de que había muy pocos casos en Uruguay, en niños y en el mundo también, y de los pocos se salía adelante, ¿no? Eso también da la certeza y los números confirman de que, bueno, de que parece de que los cuidados que están teniendo todas nuestras escuelas y liceos, bueno, vienen bien, porque no ha menos este brote de Riviera y ahora el de 33, que ahora no sé los números, pero me parece que estaba un poco mejor. Sí. Bueno, nos da fe para seguir, pero con todos los recaudos que venimos teniendo, ¿no? Alejandro, estos niños que vemos ahora en imágenes túnicas, chiquitos, ¿qué es lo que tú dirías que ha dejado de negativo la pandemia? Sí, como padre, ¿no? Para mirar en esos niños, ahora cuando retornan de la escuela, cuando el mundo parece tornarse normal otra vez, ¿qué deberíamos mirar con atención por el proceso vivido? Bueno, está buenísima, Nano, la pregunta. Hay un riesgo que también los médicos y colegas psicólogos lo han planteado, que es los psicólogos, hay un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, esas personas que son muy perfeccionistas, pero a un grado de sufrimiento psicológico, ¿no? Si ustedes se acuerdan la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, pero claro, la película
la pone como divertida, pero el que lo sufre, ¿verdad? Y los familiares. Lo padece. Hay un sufrimiento, lo padece, ¿no? Tener que tocar las cosas. Entonces nosotros hemos sido en esta pandemia obsesivos normalmente, me explico, ¿no? Porque hemos tenido que lavarnos las manos, alcohol en gel, no tocar. Entonces todo eso es donde tenemos que estar atentos ahora para que los chiquilines vuelvan a la normalidad, vuelvan a no exigirles nosotros que no se vuelvan un poquito más rígidos, ¿me explico? O sea, que tengan también la flexibilidad. Que no se laven las manos cada 5 minutos, eso que querés decir. Claro, ahí está, de tener el cuidado en esas acciones cotidianas, porque estos meses hemos sido todos muy estrictos, entonces, claro, los chicos pueden quedar más rígidos de movimiento también, que fue lo que quise decir con la intervención anterior, ¿no? Lograr permitir el juego, ¿no? Permitir el afloje, permitir ensuciarse, después bañarse, pero ensuciarse, divertirse, aflojar, escucharlos, escucharlos, porque nosotros estamos ahora, los chiquilines también han estado muy agazapados, ¿no? Por el COVID, ¿no? Como agazapados, así como esperando el choque, y también en los medios han salido a decir las autoridades, con razón, que las denuncias de abuso sexual, las denuncias de maltrato habían bajado, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos que estar atentos porque, claro, al estar 24 horas 7, ¿no? Claro. La señora o el señor víctima de maltrato no ha tenido la libertad para poder agarrar un celular y llamar, o el adolescente, ¿no? Claro, muchos psicólogos que trabajamos en consulta por Zoom, a veces nos decían, ahora no puedo hablar porque tengo a mi papá escuchando del otro lado, ¿no? O sea que, entonces eso es lo que tenemos que estar atentos ahora, escuchar, ¿no? Cómo pasaron, cómo se sintieron, las emociones, obviamente consultar también con pediatras si son más niños, ¿no? Si hubo un retroceso en algún área que había adquirido, ¿no? Y entonces de repente ahora a veces hay una regresión propia también de la angustia, ¿no? Claro. O sea, también escuchar y que son estar flexibles. atentos. Sí. Escuchar y estar atentos, cuidar la alimentación, cuidar las rutinas, el sueño, ¿no? A veces los niños, algunos más chicos, se expresan a través del dibujo, ¿no? Cómo pasaron por la cuarentena, saber leer lo que los dibujos plantean o las emociones de los niños, ¿no? Pero sobre todo dar esa oportunidad, también la resiliencia de que esto lo logramos entre todos. Yo creo que no tenemos que perder, ¿no?, la dimensión de aprendizaje con un costo afectivo, obviamente, un costo de angustia, porque nadie sale indemne, ¿no?, de un coronavirus, nadie hay pérdidas económicas, gente en desempleo, personas que perdieron seres queridos y no los pudieron abrazar. Exacto. O sea, hay un duelo para elaborar, ¿no? Yo tengo un matrimonio de amigos relativamente veteranos, pero además el varón de ese matrimonio tiene un EPOC importante. Y fueron especialmente estrictos los médicos en decirle, por favor, respete la cuarentena a rajatabla. Tanto es así que los hijos más jóvenes llevaban el alimento hasta la puerta del ascensor y no ingresaban ni siquiera a verlo. Ahora en la vuelta y al reencuentro de los nietos fue todo un operativo que lo solucionaron jugando a los astronautas. Claro, esto está lindo. Llegamos a la luna. Bueno, exacto. Los abuelos se esmeraron. La abuela preparó comida de astronautas, bocaditos de astronautas, y entonces estaban todos con las mascarillas correspondientes. Y bueno, llegó un momento en el que hasta nosotros queríamos ser astronautas, pero digo, hay que poner todo eso encima, como dice mi hija mayor, que está haciendo recreación educativa en la Católica, es una carrera preciosa, la ludificación, ¿no? O sea, cómo a través de lo lúdico se van incorporando, ¿no?, un aspecto que eso es lo que tenemos que estar atentos como padres y los maestros, ¿no? Esas líneas que pusimos, ¿no? Ahora, hasta acá no se pasa, ¿no? Y 1,5 metros, 2 metros, bueno, creo que agosto, septiembre quizás las podremos dibujar, podremos tender puentes en esas líneas, ¿no?, para que no queden así rígidas, ir dándole a los chiquilines la libertad. Lo otro, Nano, que me lo preguntaste al pasar, en los adolescentes el exceso de pantallas también es importante. Ya el Zoom, ¿verdad?, la tensión que implica, ¿no?, estar permanentemente, muchos se hacían la rabona, entre comillas, por Zoom, ¿no? Porque como no era obligatorio estar y no era obligatorio prender la cámara, por ejemplo, muchos profesores le pedían a los alumnos que prendan la cámara, pero otros no. Entonces eso también generó, de repente, ahora los profes se están dando cuenta, bueno, qué niveles de aprendizaje tiene, ¿no?, cada grupo, y poder, a medida que la presencialidad avance, poder acompañarlo, ¿no? Pero ha sido todo un ejercicio de resiliencia tremendo. General, de adultos y de niños. General. Y una pregunta que te hago que capaz que no tiene respuesta, pero es una pregunta que yo me hago.
¿cuál te parece que va a ser el recuerdo de los niños sobre esto? ¿Cómo va a quedar la impresión en la memoria de esta circunstancia que se vivió? ¿Como una circunstancia realmente que podemos entender favorable o no? Y si depende de los adultos y de cómo lo transitemos, que el recuerdo sea favorable o no. Bueno, ahí en tu pregunta ya estaba la respuesta, Hernando. Claro, nada es traumático en sí, digamos, o más allá del trauma, una situación negativa que le puede pasar a un niño, también va a depender de cómo nosotros los adultos acompañamos ese dolor, que creo que tu pregunta iba por ese lado, sí. ¿no? Entonces, evidentemente hay un daño, ¿no? No puedo ver a mis amigos y el vínculo es muy importante. No puedo estar en la clase, no puedo ver a mis abuelos, como nombraba Maynés en ese ejemplo. Entonces, ahí nos habla de que el ser humano precisa vínculos. O sea, acá ya le estamos dando una enseñanza espectacular a nuestros hijos, que lo que cura es el vínculo, que los vínculos nos ayudan a vivir, nos ayudan a dar sentido a nuestra vida y por lo tanto sufrimos cuando no vemos a los abuelos o cuando no podemos estar con nuestros amigos. Pero también, como tú decís, la manera en que nosotros jugamos, la manera en que nosotros acompañamos esta cuarentena, ¿no? La manera en que nos reímos, los que pudimos ser resilientes, porque si había una familia que estaba en desempleo, seguro de paro, los dos compañeros, que también sus papás pasaron con dolor, ¿verdad? Pasan con angustia y todavía no pudieron de repente ser resilientes para transmutarle para pasarle al niño el mensaje de que, bueno, está el Uruguay mal, está Argentina mal, Brasil mal, pero vamos a salir adelante. O sea, la actitud positiva, si la pudimos lograr, bueno, entonces el niño puede tener un recuerdo, por ejemplo, del coronavirus como un superhéroe. Por ejemplo, el coronavirus me trajo a mamá a casa, me trajo a papá a casa, y pasé más tiempo con él, y como estaba tan angustiado, se preocupaba por mí, y hacíamos puzzles, y cenábamos juntos todos los días. Esa vivencia va a depender también de nuestra adultez, ¿no? De la capacidad nuestra para... ¿Se acuerdan la película Una vida es bella? ¿Te acordás? La de Roberto Benigni, en donde le va, ¿no? Donde le va él contando la tragicomedia de que los tanques y todo es como un juego, porque si le dice que está en un campo de concentración, es una verdad demasiado grande para un psiquismo que recién se está formando, ¿no? Entonces, esto es un poco hablarle al niño, porque los gurises entienden perfecto lo que está pasando, ¿no? El coronavirus, cómo es, cómo influye, pero después darle las herramientas para que pueda hablar de lo que le pasa. Hay tres llaves. Mira, tres palabritas cortitas de Boris Cyrulnik. Tener un lenguaje para expresar los sentimientos, una red afectiva de sostén y confianza en uno mismo. Esas son las tres llaves de la resiliencia para enfrentar la pandemia, dice Boris Cyrulnik, el autor de La maravilla del dolor, Los patitos feos. O sea, hablar de lo que me pasa, encontrar una red afectiva de sostén, mi familia, mis amigos, y una actitud positiva y confianza en uno mismo, ¿no? Que yo voy a poder enfrentar. Gracias. Bien, gracias Alejandro, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gustazo, Alejandro, gracias. tenemos comentarios. Una señora que dice, mi hija no era así, tiene 7 años y se ha puesto perezosa para concurrir a la escuela. Sí, hay que retomar esta rutina. Hay que readaptarse. Hay que readaptarse si también. venido de las vacaciones. Otra madre que dice, mi niña tiene 5 y es un ser de luz tan dulce que vino sorprendida porque la maestra le dio un abrazo y le dijo, no me pude resistir. Y bueno, sí, todos estamos en la misma. Ahí está la flexibilidad que hablábamos hoy. Qué lindo mensaje de amor le dio la maestra. No, maravilloso. Muy bueno. De alguna manera a esto aludíamos en la primera nota cuando decíamos, flexibilicemos este protocolo porque se va a quedar una persona en la calle. Aunque el protocolo te respalda, bueno, buscarle la vuelta para pensar en el ser humano. Y además cuando esa mujer dice no me pude resistir, Claro. está diciendo mucho. Exactamente. No me pude resistir. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Un placer. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Bueno, estupendo, muy bien. Me sacó algunas dudas, ¿eh? Me sacó algunas dudas. Le sacó algunas dudas, sí. Sí, algunos tips para ustedes, padres, para nosotros, padres también. Qué maravilla. Pero no hay como tener un enano en la casa no, que te devuelva que son los eso. que te No hay dan nada. vuelta. Yo extraño, yo tengo animales enormes, dinosaurios, que no devuelven tanto. Que además se creen que tienen que ser inteligentes. Claro, además uno cree que discuten así en este tono, ¿no? Es tremendo. Los tengo ahí, creo que me miran, lo peor es que me miran. Va para ellos. Bueno, viene el flash de noticias y... Danilo Tebaldo. Tebaldo. Bueno. Danilo Tebaldo, le encanta, Vaya Tebaldo.